¿Ustedes se imaginan cuántas historias tendrá en su haber quien fue el fotógrafo de un personaje como Pablo Escobar? Pues eso precisamente es lo que tenemos en el libro que les vamos a presentar y estamos aquí en Consejo de Redacción muy contentos de tener a su autor, Alfonso Buitrago Londoño. Bienvenido, qué gusto que esté aquí en Hola. Consejo de Redacción para hablarnos de El Chino. Fotógrafo personal de Pablo Escobar. Buenos días, muchas gracias. Pero se nos enfermó el chino. El Pero chino bueno, enfermó, pero tenemos el autor del libro. a él nuestro saludo. Bueno, Alfonso, Así. hablemos de este libro, ¿en qué consiste? Venga, yo lo voy mostrando aquí, señor. Ahí A ver. Juan nos lo va mostrando, pero cuéntenos cómo fue la realización de este libro. Pues bueno, este libro sale este año que se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Escobar, que fuera pues dado de baja. Y el chino era su fotógrafo de las primeras comuniones, de los bautizos, de las reuniones familiares, un personaje que estuvo muy anónimo por mucho tiempo y luego más o menos en los 2000 lo descubren sobre todo periodistas extranjeros que hacían documentales sobre Escobar y se dan cuenta que él tenía pues un archivo muy importante sobre esos años 80 y sobre ese crecimiento de la mafia en Medellín. Bueno, aquí estoy mirando el libro que arranca con un primer capítulo que se llama Detrás del Robin Hood. Este primer capítulo habla de algo que vendía Escobar y es que él era un Robin Hood. ¿Cómo se desarrolla este capítulo en el libro? Pues casi todo el libro un poco es desentrañar ese mito, Sí. esa leyenda, porque creo que 30 años después pues sigue siendo un fantasma que nos ronda, que nos preocupa, que nos avergüenza, que no sabemos cómo lidiar con él. Y creo que gran parte de ese mito es construido con las imágenes del chino, porque son las imágenes idílicas de ese momento donde la mafia no era cuestionada, donde había cierta condescendencia con los mafiosos, con los mágicos, como los llamaban en esa época. Y el chino tiene muchas fotografías de esa época y también de la campaña política, que es donde se crea ese gran mito de benefactor, de los pobres, que fue una cosa muy reducida, muy limitada, pero que en ese momento pues se magnificó y hoy está convertida en ese mito. Del barrio Pablo Escobar, de la persona que entregaba asistencia y acompañamiento a esas comunidades vulnerables y necesitadas. Este libro, este texto fue presentado el pasado viernes. ¿Cómo se estructura, Alfonso? ¿A partir de las fotografías o el chino además cuenta historias no conocidas de esa cercanía por ser el fotógrafo de Pablo? Sí, pues el libro está estructurado a partir de las fotografías en 5 capítulos. Es un libro de unas 300 páginas, 100 fotografías seleccionadas de Edgar Jiménez y se cuenta toda la vida de él, porque él fue un personaje que yo me fui encontrando y había sido fotógrafo de la Napo, él fue fotógrafo de campañas políticas del general Rojas Pinilla, de María Eugenia Rojas, su hija, luego fue militante guerrillero del M-19, él hizo parte de una de las primeras células urbanas que hubo en la ciudad en los años 70, fue compañero de Escobar del colegio, tienen la misma edad. Ahí empezó la relación. Ahí empezó su amistad y por eso la cercanía de él con Escobar y esa intimidad que muestran sus fotografías. Yo creo que raramente hay fotografías de estos personajes violentos, donde te juegas la vida con tanta cercanía y con tanta confianza como la que tenía el chino con Escobar. Entonces, pues el libro está lleno de historias y de anécdotas. El chino fue un personaje que estuvo como en momentos históricos de la vida nacional, siempre al margen, siempre, como decía Alonso Salazar en la presentación del libro, como oculto detrás de la cámara. Y eso pues da, creo yo, una nueva dimensión a esta historia que aunque nos duela y aunque a mucha gente le moleste, creo que es necesario que sigamos entendiéndola bien. El narcotráfico no se ha ido de nuestra sociedad y seguimos lidiando con él. Alfonso, ¿qué lo sorprendió de esos relatos del chino que me imagino son interminables, pero usted que no sabía, por ejemplo, con qué se quedó sorprendido? Pues hay ahí, sobre todo de la relación de Escobar con el M-19, el chino fue intermediario en muchos encuentros, esa relación del narcotráfico con la izquierda siempre ha sido muy cuestionada. Ahora
digamos, en los informes de la Comisión de la Verdad, el M-19 todavía sigue negando de alguna manera o justificando políticamente esa relación, pero en Medellín hubo encuentros y hubo financiación de Escobar de algunas de las manifestaciones del M-19, sobre todo en contra de la extradición, que era un punto donde ellos encontraban acuerdos, ¿cierto? Eso en particular. Luego creo que hay mucha fotografía de la campaña política y de la Hacienda Nápoles, que creo que o sea, hay unos puntos de esas fotografías, la campaña política, la Hacienda Nápoles, que es donde se sustenta el mito de Escobar, ¿cierto? El hombre que era capaz de tener un zoológico, dominar la naturaleza, todopoderoso, el hombre que era capaz de redimir a los pobres, de sacarlos de la pobreza. Esos elementos creo que no los hemos cuestionado, creo que nos los hemos tragado de alguna manera sin mucho cuestionamiento. Y bueno, ahí hay una muestra y yo trato de entender por qué sigue siendo venerado en algunos sectores esa figura. Magnífico este texto que Alfonso Buitrago nos trae. Finalmente, Alfonso, ¿cómo es el proceso de escritura? Porque son tantas cosas y usted como escritor tiene que escoger un pedacito para eso. ¿Habrá un tomo 2? ¿Habrá una segunda entrega? ¿Y cómo es el proceso de sentarse? Porque es que el Chino es un personaje extraordinario, encantador. Sí, pues fue un gran reto. Yo tenía mucho susto de alguna manera. Admiro mucho el trabajo de Alonso Salazar, sobre todo la parábola de Pablo, y muchas veces dudé si iba a ser capaz de contar algo nuevo. Han sido 5 años de trabajar con el Chino, pero además el Chino me abrió las puertas de muchos personajes que todavía tienen mucho que contar de su relación cercana con el narcotráfico, porque yo creo que deberíamos mirar de frente a la cara y no ocultarla. Entonces, bueno, después de 5 años creo que logré decir lo que quería decir. No creo que haya un segundo tomo. Creo que por ahora es suficiente, pero sí espero que ayude a tener más debate sobre cómo debemos narrar la memoria del narcotráfico, que creo que todavía nos queda mucho por contar. Que así sea, Alfonso. Gracias, hombre. Felicitaciones y saludos al Chino, a quien también queríamos tener esta mañana acá, pero esta buena conversación con el autor. Gracias, Alfonso. A ustedes por la invitación.